Esta guía 1, actividad 2, es realizada por los siguientes integrantes. Buenas tardes, mi nombre es Javier Franco, soy integrante del grupo de trabajo de Vica Group. Actualmente me desempeño en el cargo de director de mesas en el Casino Luquia. Llevo 10 años con la compañía, en el gremio de los casinos llevo 23 años. Buenas tardes, mi nombre es Rolando Chávez, trabajo para la compañía Vica Group, llevo ya con la compañía 10 años. Mi cargo actual es director nacional de tecnología y producto, y en el campo de los casinos y los negocios ya con experiencia de más de 30 años. Soy Juan Pablo Castellanos, actualmente me desempeño como gerente de Casino Luquia, una de las unidades de negocio de Vica Group. Cuento con 20 años de experiencia en casinos y en la compañía llevo 4 años. Vamos a realizar una entrevista con fines académicos para la Universidad de AN en la materia Geopolítica y Negociación Intercultural. Realizaremos una entrevista para desarrollar la guía 1, actividad 2, en el cual entrevistaremos al señor Rodrigo Afanador, director general de la compañía Vica Group. Vica Group cuenta con experiencia en negociación con distintos países. Actualmente presenta negociaciones con Estados Unidos, Perú, Canadá, Austria, Alemania, Letonia, Bélgica y España. Daremos inicio a la entrevista. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Rodrigo Afanador, actualmente soy el CEO, el gerente general del grupo Vica en Bogotá, Colombia, que es una organización empresarial que se dedica principalmente al negocio del entretenimiento. Somos operadores de negocios relacionados con casinos, bares y otros negocios de entretenimiento en distintas ciudades de Colombia, y estamos asociados con varias compañías internacionales con las que hemos desarrollado negocios a lo largo de estos años. Hablando un poco de mí, yo soy abogado y me especialicé en resolución de conflictos y negociación, y a lo largo de mi carrera pues he tenido distintas experiencias internacionales. Fui profesor de la Florida International University en los Estados Unidos, fui investigador de la Agencia Nacional contra Discriminación en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y también fui mediador de la Organización Mundial de la Salud. Después de eso, pues regresé a Colombia a trabajar con esta organización en la que estoy desde hace 12 años. Don Rodrigo, muchas gracias por atendernos primero que todo, y quisiera que nos contara un poquito de cómo es el enfoque de una compañía como Vica Group frente al reto de negociar con empresas internacionales de diferentes partes del mundo y con culturas tan diferentes a la nuestra. Yo creo que no hay como una estrategia única, precisamente porque las culturas porque las culturas son tan diferentes, hay tantas diferencias entre los distintos tipos de culturas con que negociamos, que no tenemos una estrategia específica que nos funcione en todas. Entonces creo que es más una operación a la medida. Entendemos con quién estamos negociando, cuál es el entorno, cuáles son las condiciones de la compañía con que estamos negociando, y a partir de ahí pues entendemos cómo debemos manejar una eventual negociación. Don Rodrigo, por otro lado, ¿existe un plan o programa de adaptabilidad cultural a desarrollar frente a las diferentes culturas de las compañías extranjeras con las que Vica Group tiene vínculos comerciales? Yo creo que hay una parte informal que tiene que ver con la tradición de la compañía, y ahora que ustedes hablaban de eso, yo estaba pensando que si bien desde el punto de vista de diversidad de las personas que trabajan con nosotros no tenemos representadas tantas nacionalidades, sí tenemos mucha diversidad regional en la organización, y pensándolo bien, la diversidad regional también es una forma de multiculturalidad.
No es lo mismo negociar, y les puedo contar anécdotas que he tenido yo con una persona de Boyacá que negociar con alguien de la costa, o negociar con alguien de Medellín, o negociar con alguien de Santander. Entonces, Vica sí es muy multicultural en cuanto a las personas que conforman la compañía de distintas regionales y de distintos grupos culturales. La cultura, aunque ustedes están centrados en el tema de cultura internacional, que es muy importante, Sí. la cultura va mucho más allá de simplemente la nacionalidad o la geografía, ¿sí? Es distinta la cultura de los papás que la cultura de los hijos, es distinta la cultura Claro. de las generaciones nuevas que las generaciones de personas que tienen hoy 60, 70 años. Y de alguna forma nosotros sí miramos eso todo el tiempo estamos entendiendo cómo funciona esa parte multicultural. En el caso específico de cosas formales que hacemos, por ejemplo, Vica tiene hoy un programa de idiomas y especialmente de inglés, porque vemos que es una ayuda importante para precisamente romper algunas de las barreras internacionales de comunicación que hay con personas de otros países. Ese es un esfuerzo formal. Vica tiene una escuela de liderazgo donde también hablamos desde perspectivas diferentes de las personas para entender cómo las personas se comunican de distintas formas, y a través de esa comunicación tenemos que buscar cómo entendernos y cómo buscar opciones de negociación. Correcto. Don Rodrigo, hablando de jerarquía y igualitarismo, Sí. como gerente general de Vica Group, ¿cómo se considera? ¿Jefe o líder? ¿Y por qué? Es una buena. Yo creo que ambos, y es algo que hemos debatido internamente en nuestra organización, y creo que algunos de ustedes han sido partícipes de conversaciones que hemos tenido al respecto. Yo creo que las organizaciones empresariales como la nuestra todavía tienen una organización jerárquica importante. El origen de todas estas organizaciones realmente son las organizaciones militares, que estaban centradas en jerarquías, en que había una línea de mando, en que si esa línea de mando no se respetaba, pues era muy difícil establecer misiones y responsabilidades. Y al mismo tiempo, yo por lo menos he ido considerando mi rol dentro de la organización más como un líder, y principalmente entendiendo que lo más valioso que he encontrado yo a lo largo de estos años es que cada minuto que le dedico a conversar con personas que trabajan conmigo es mucho más valioso que el que le dedico a revisar balances y hojas y estados financieros y ese tipo de cosas, porque los estados financieros y los balances y todas esas cosas son resultados de cosas que ya pasaron, ¿sí? Mientras que la construcción de soluciones y de entender los problemas del día a día y los problemas del futuro de una organización se construyen a través de esas conversaciones y de dedicarle tiempo a las personas. Entonces yo creo que en esa parte cada vez yo pienso que soy más un líder que un jefe, ¿sí? Pero entiendo que el rol de jefe es importante en una organización porque las organizaciones también requieren tomas de decisiones, requieren deliberar, participación, escuchar, que las personas se comprometan y se involucren, pero también requieren que en un momento dado haya decisiones. Entonces yo creo que el equilibrio es muy importante para mí. Ok, muchas gracias. Devolviéndome un poquito al tema de las diferencias culturales, la multiculturalidad, ¿cuál considera que ha sido, digamos, las dificultades más marcadas que ha tenido la compañía al afrontar pues estas diferencias culturales? Han sido experiencias diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad con una compañía española y igual que en cualquier país, dentro de España hay muchas subculturas. Esta es una compañía de Galicia que se llama EGASA. No sé si es algo que debamos mencionar o no, pero yo realmente no le veo inconveniente. Y la cultura de negocios de ellos es
muy amable, muy cálida, pero muy formal al mismo tiempo. Entonces, a veces el tiempo de entender cuándo estamos en la mitad de algo formal y cuándo estamos en un tiempo donde estamos abiertos a reflexiones más informales o a relaciones más informales, no es tan fácil, no es tan simple como uno creyera que es. Leer a las personas de algunas culturas es un poco más complejo que a las de otras, porque hay culturas donde la gente es políticamente correcta. Correcto. Así quieran decir no, dicen que sí porque no quieren contrariar a la otra persona. Entonces, aprender a leer eso es un tema de estudiar como lo están haciendo ustedes y de experiencia, del día a día, de entender qué es lo que... No sé si ustedes recuerdan una frase que vimos alguna vez que quería decir algo como qué es lo que me quiere decir con lo que no me está diciendo. Eso es competencia cultural, aprender a leer más allá de las palabras, a las intenciones, lo que realmente quieren las personas de otras culturas para poder estar en sintonía y construir acuerdos. Excelente. En línea con lo que estamos comentando, don Rodrigo, hoy en día, ¿qué características o cualidades debe tener un gerente o líder responsable de una compañía frente a negocios internacionales? Tiene que tener mente abierta, ¿sí? Tiene que tener un poquito de atrevimiento para salirse de su zona de confort, tiene que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y entender el contexto bajo el cual vive la otra persona, porque si no es muy difícil imaginarse uno lo que está pensando, sintiendo una persona si uno no entiende el contexto y el día a día y las condiciones en que tiene que hacer los negocios. Y va de lo más simple. Yo tengo una anécdota que aunque no es internacional, sí es multicultural y la voy a contar aquí y de pronto alguno de nuestros compañeros un día me regaña por contarla, pero creo que es muy valiosa porque tiene que ver con entender el contexto de las otras culturas para poder trascender. Yo cuando empecé a ir a Barranquilla, que estábamos iniciando un nuevo negocio allí, un día yo estaba en el hotel esperando una reunión con los gerentes del casino en la ciudad y los había citado a una reunión a las 8:30 de la mañana y yo generalmente soy muy cumplido, somos criados por un militar, por un general que es muy estricto, entonces el tema de honrar la hora en que uno lo citan es importante dentro de ese contexto cultural. Y la gente no llegaba, eran las 9:15 y las 9:30 y yo ya me estaba poniendo un poquito molesto, ¿sí? Y empecé, para mis adentros decía, estos costeños sí son incumplidos, típico, claro, me han advertido que aquí las cosas son muy complicadas, la gente definitivamente no tiene compromiso, y cogí el teléfono y llamé a la persona encargada de coordinar la reunión que debía traer a los demás y no llegaba. Y entonces yo, ¿dónde están? Que no llegan, que yo estoy aquí esperando hace una hora, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dice, jefe, ¿usted me puede hacer un favor? Y yo, claro, ¿qué favor? Dice, ¿se puede asomar a la puerta del hotel? Y yo, sí, claro, con mucho gusto. Y fui y me asomé a la puerta y, antes de eso me dice, jefe, es que está lloviendo. Y yo, pero si en Bogotá llueve todos los días y llegamos a las reuniones igual. Entonces me dice, jefe, por favor asómese a la puerta del hotel. Y me asomé yo y al otro lado de la calle estaban las 8 personas de la reunión y todos me hacían señas, ¿sí? Y había un arroyo atravesando la calle enfrente del hotel porque había llovido terrible, ¿sí? Y mi incompetencia cultural no me permitía entender que una lluvia en Bogotá era distinta a una lluvia en Barranquilla. Claro, sí. Y yo ya estaba haciendo toda clase de conclusiones culturales basadas en estereotipos que en ese momento no eran la razón para lo que estaba pasando. Y eso es la cultura. Hay que entender el contexto de los demás, entender de dónde vienen antes de saltar a conclusiones y antes de entender cómo debe uno aproximarse a comunicarse con los demás. Así debe ser. Bien. Don Rodrigo, al momento de desarrollar un negocio internacional, ¿cuáles son los 3 aspectos que más evalúa y valora de un posible socio? La experiencia es
es fundamental. La seriedad, digamos, la transparencia con que comunican la información que estamos compartiendo, porque lo más difícil de crear un negocio nuevo es construir confianza. Y en los negocios internacionales, pues no hay tanto tiempo y posibilidades de construir confianza como construye uno confianza al día a día en un negocio con otra persona normalmente. Entonces, todas las cosas que indiquen transparencia, que indiquen que la persona es genuina, que sus intenciones son claras, unido a la experiencia y definitivamente factores que miramos desde el punto de vista empresarial, de realmente qué están en capacidad esos socios de aportarnos, que nosotros no estemos en capacidad de presentar para ese negocio y viceversa. También entender por qué razón nos están escogiendo para poder saber qué tan largo plazo podemos pensar en una relación nueva desde el punto de vista internacional. Según cada cultura valora de manera diferente la puntualidad, la planeación, el cumplimiento, y eso incluye también diferencias horarias y ¿qué puede haber según el país origen de la compañía con que está negociando? Puede tener connotaciones diferentes. Como líder y responsable de negocios internacionales, ¿qué tan importante considera este factor dentro del modelo CW y cómo lo asume tanto a nivel internacional como local dentro de Vica Group? Las culturas sí miran el tiempo de manera diferente, y hay culturas que son más relajadas con el tiempo o que simplemente construyen los negocios a través de tiempos diferentes. Por ejemplo, las culturas, yo no sé si esto ayuda, pero yo tengo una referencia cultural en que las culturas se dividen. Un factor de división es el contexto, y hay culturas que son de alto contexto y culturas de bajo contexto, ¿sí? Y las culturas de alto contexto son aquellas en que el contexto importa mucho para la decisión, ¿sí? Y son típicamente culturas como la nuestra, culturas como las culturas indígenas, porque en el fondo lo que hay detrás de eso es la visión y la forma como se relacionan con la naturaleza, ¿sí? Las culturas de alto contexto son muy respetuosas de la naturaleza y de los tiempos de la naturaleza, ¿sí? Y las culturas de bajo contexto, donde el contexto importa poco y el individuo importa mucho, que típicamente siempre referencian a la cultura americana y a las culturas de Europa occidental con esa forma de pensamiento, lo que creen es que los tiempos los ponen las personas y la naturaleza siempre se puede adaptar a las necesidades de las personas. O sea, yo no dependo tanto de la naturaleza porque la puedo transformar. Mientras que las otras culturas dicen, yo dependo de la naturaleza o del contexto y difícilmente lo puedo transformar, y cuando lo transformo tiene impactos. Entonces, llevado al día a día, ¿sí? Las personas que trabajan con nosotros dependen mucho del contexto familiar, de que la abuelita le pueda cuidar el hijo, de cosas así, simples, pero que tienen que ver con cómo dependo de los demás para poder salir adelante. Y en las culturas individuales lo que pasa es lo contrario, es yo soy capaz solo de afrontar todos los retos porque yo soy capaz de transformar el mundo y la naturaleza. Entonces son dos visiones que son respetables ambas y crean barreras de comunicación, ¿sí? Porque el que está pensando en el contexto es, para mí, un pensamiento un poco más sistémico. Está pensando en que la decisión que toma no solo lo va a impactar a él, sino va a impactar su entorno y lo demás. El que está pensando desde el punto de vista individual dice, yo me preocupo por mí, los demás que se preocupen por ellos. Trascender esa barrera a veces no es fácil. Es un reto grande. Interesante, porque vamos en línea con lo que la siguiente pregunta que planteamos, la siguiente inquietud. Dice, ¿trabajo en equipo o trabajo individual? Hay compañías que por su cultura, estructura y forma de operar dan mayor o menor importancia a una de las dos alternativas de trabajo, junto con sus colaboradores. ¿Cuál considera es la mejor alternativa?
¿cómo considera se debe manejar la situación frente a un socio con un estilo diferente u opuesto? Eso es una dura. No, yo creo que en el caso de nuestra organización valoramos el trabajo en equipo, lo promovemos. Siempre es un reto grande como interesar, involucrar a las personas, pero yo creo que cuando uno logra que todas las personas de un equipo se peleen la paternidad del bebé, se comprometen con lo que están haciendo. No es solamente la capacidad que tienen de aportar, que es indudable, y cuando tenemos organizaciones multiculturales, no solamente de regiones, sino de profesiones y de visiones del mundo, hay muchos aportes, muchas cosas que llenan. Entonces eso hace que el trabajo en equipo sea enriquecedor y salgan muchas ideas y salgan muchas posibilidades. Pero además el solo hecho de sentir que participo hace que yo me vuelva papá del bebé, y eso en el fondo quiere decir que yo defiendo ese bebé, ¿sí? Claro. Porque es mío. Entonces, comprometer a la gente en las soluciones construidas en equipo tiene ese poder. Y cuando yo encuentro un socio o una persona, y tengo un caso por ahí que lo podemos comentar, de algo que me pasó en algún momento de mi carrera, yo trato de entregarle el bebé a la persona para que lo ayude a criar. Y eso quiere decir que si yo veo a un socio que es reacio a que los demás participen, ¿sí? Yo lo que haría, ¿sí?, sería entregarle el bebé para que él decida cómo tiene que criarlo y entienda que sin los demás no lo puede sacar adelante, pero no a través de la imposición y el poder, porque ahí se vuelve un tema de egos y de quién manda más y de quién tiene más poder, ¿sí? Sino a través de, bueno, si usted lo quiere hacer, aquí está, hágalo. Y de entregarle la responsabilidad. Yo creo que la clave es la responsabilidad. No quitarle la responsabilidad a alguien para que tenga una razón de sentirse desempoderado, sino al contrario, empoderarlo para que entienda que el problema de él es común a todos y tiene que construir colaboración para poder sacar adelante los problemas. Y poder resolver. Consolidar un negocio con una compañía extranjera conlleva cambios o ajustes que impactan en menor o mayor grado a los colaboradores de parte y parte, lo que compromete adaptaciones, reingeniería de procesos, cambio de posiciones, funciones, responsabilidades, etc. ¿Cómo considera que se debe asumir y manejar este nuevo reto? Eso es muy cierto. Cualquier proceso de integración con una cultura diferente demanda eso, y requiere de tolerancia, requiere de hacer buenos grupos de trabajo que puedan entender por qué hay que hacer ajustes, cuáles son las razones que llevan a tener que hacer cambios en una organización. No es fácil, a ninguno nos gusta que nos cambien cosas que pensamos que ya hacemos bien. A nadie, ni a la persona con la mente más abierta, ¿sí? Le gusta que le digan no, eso tenemos que revisarlo porque puede haber una forma mejor de hacerlo. Yo creo que una cosa clave es construir desde el origen el sentido y el propósito de para qué se hacen las cosas, más que cuestionar lo que está funcionando o no está funcionando. Si uno cuestiona el proceso actual y dice que es malo o que es bueno, siempre va a haber personas que participaron en ese proceso que van a salir a defenderlo. Entonces yo creo que es más la invitación a construir cosas nuevas basada en la experiencia de las personas que conforman las organizaciones, y a través de ahí, de participación, pueden salir ideas de cambio que todos acepten, o que por lo menos puedan tolerar. No siempre todo lo aceptan, no siempre todo es el color de rosa y todo el mundo llega a un acuerdo y es perfecto. Tratar de ganar mayor compromiso. Pero es abrir a explorar opciones, lo que permite que las personas se comprometan con lo que hay y puedan decidir si es bueno o es malo o hay que cambiarlo. Gracias.
Don Rodrigo, ya para terminar la última pregunta, en los años, y que ya va muy de la mano con lo que estaba hablando, en los años que lleva realizando negocios internacionales, ¿nos puede compartir algún caso donde gracias a la aplicación de los 7 factores del modelo CW y con la capacidad de una mentalidad global haya tenido éxito luego de haber superado varias dificultades a causa de las diferencias culturales? Sí, estoy pensando cuál. Que son varios, menos mal. Sí, pues hemos tenido a lo largo de estos años varias experiencias internacionales. No siempre han sido como de negocio, como de empresario, han sido más de trabajos que he desempeñado. Pero yo recuerdo que una vez yo trabajaba con la Organización Mundial de la Salud y era ombudsman. Y esa es la persona que tiene que ver con el conflicto organizacional. Y en esas asociaciones donde hay muchos médicos y científicos, hay muchos egos muy grandes. Y había un grupo de médicos en Costa Rica que tenían un conflicto grande y estaban discutiendo sobre quién había descubierto una vacuna para algo. No me acuerdo tanto de los detalles en este momento, porque eso pasó hace por lo menos 20 años. Y había médicos colombianos, había médicos argentinos, había un médico mexicano, había 2 médicos brasileños y no se ponían de acuerdo. Y además se hacían daño por debajo. O sea, en las reuniones eran cordiales y muy respetuosos, doctor no sé qué, doctor sí sé cuándo, pero apenas se volteaban, taquete, empezaban a desprestigiar y a rajar y todo eso. Y había un conflicto muy grande porque el departamento, que era un departamento de epidemiólogos, ¿sí?, se estaba desbaratando y el jefe del área que estaba en Washington DC no tenía ni idea ya de cómo solucionar el problema. Entonces yo viajé y esto es muy gracioso además porque yo lo que hice fue que los voy a invitar a almorzar a los médicos para verlos un poco informales, saber cómo se comportan, quién se sienta al lado de quién le está hablando a quién hace caras cuando habla otro, conocerlos un poco, saber dónde estaba la fuente de divergencias que tenían. Entonces fuimos a un hotel en San José, al Hotel Intercontinental, y a un restaurante que estaba ahí como al aire libre, y yo empecé a hablar con ellos y cordial. Siempre el humor ayuda mucho, siempre a romper un poquito el hielo, como siendo muy cuidadosos del tipo de humor que uno usa, porque las personas también se pueden sentir con un chiste mal sí, enfocado, claro, o que le caiga a alguien y uno no se dé cuenta. Entonces empezamos a reírnos, no sé qué, a hablar, y en el hotel había un congreso mundial de parapsicólogos, en el mismo hotel. Estaban ahí, venían como 500 parapsicólogos, y venía una señora que era de Noruega, pero hablaba muy bien español, y ella era como una medium muy reconocida a nivel mundial, y ella era como la oradora principal del evento. Y estábamos nosotros hablando ahí, y de pronto pasaron un poco esos parapsicólogos caminando detrás de esta señora, y ella paró y se quedó mirándome, ¿sí?, y me puso la mano en el hombro y me dijo: usted tiene una energía muy particular, usted tiene un poder que convoca y que va a sacar adelante lo que usted se proponga, úselo bien. Y se fue, y yo quedé, yo no sabía de qué me estaba hablando, yo no sabía ni quién era ella en ese momento, pero uno de los médicos que estaba ahí sí dijo: esa es la señora que viene al evento, no sé qué. Y ese hecho fortuito hizo que la actitud de ellos cambiara conmigo, ¿sí? Y se rompió una barrera muy grande porque me empezaron a mirar diferente, y eso hizo que la comunicación fluyera y permitiera como romper un poquito esas barreras que había de gente de tantas culturas, que se tenía mucha prevención. Entonces yo lo digo ahora es porque en ese momento yo entendí que las cosas cotidianas que unen a las personas, como los miedos, como las familias, como la forma como se relacionan con los hijos o con los animales, no necesariamente el punto de negociación específico, crean muchas posibilidades de hablar y quitarle barreras a la comunicación. Entonces yo me he encontrado en situaciones en que
quitar esas barreras a través de lo cotidiano, a través de conversaciones que no tienen que ver con lo que están negociando, abre el espacio para que las personas se humanicen una a otra y puedan conversar y llegar a conclusiones. A conclusiones o puntos medios. Don Rodrigo, muchísimas gracias. Muy enriquecedor este momento que compartió con nosotros. Esta entrevista se realiza con fines académicos para la Universidad de EAN. Muchísimas gracias, don Rodrigo. No, a ustedes por invitarme y lo que pueda colaborar con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.